Muy buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para realizar el acto de presentación y adhesión de los municipios al Fondo de Seguridad. Se encuentran presentes el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el señor ministro de Seguridad, Javier Alonso. Agradecemos la presencia de intendentes e intendentas aquí presentes, miembros del gabinete provincial, funcionarios provinciales y municipales. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor ministro de Seguridad, Javier Alonso. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. La verdad que para nosotros es muy importante este acto, que es la continuidad del acto que se produjo unas semanas atrás, donde algunos de ustedes no pudieron venir. Estamos sumando efectivos, estamos sumando más móviles, estamos sumando más inversión, un esfuerzo importante del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con una inversión de más de 170.000 millones de pesos que viene a fortalecer la política de seguridad. Una política de seguridad que, como siempre decimos, se contextualiza en cada municipio. Es imposible pensar la política de seguridad por fuera de cada uno de los gobiernos locales. Trabajamos de igual manera con cada uno de los signos políticos. No nos importa a qué signo político pertenece cada intendente. Ustedes saben que no discriminamos absolutamente a nadie y creemos que tenemos que trabajar todos juntos, porque cuando a un vecino de la provincia de Buenos Aires lo roban o lo matan, no le preguntan a quién votaron, y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que trabajar mancomunadamente. Tenemos una política provincial de seguridad, 135 planes locales de seguridad que a su vez tienen que integrarse con los distritos circundantes. Yo creo que hemos hecho un avance muy importante. El año pasado logramos construir unos indicadores de seguridad donde logramos tener el segundo mejor año con menos homicidios de los últimos 25 años. Este primer trimestre, enero, febrero y marzo, tuvimos 234 homicidios frente a 270 que tuvimos en el mismo periodo del año pasado. Son 36 homicidios menos, un 13% menos. Es un trabajo que logramos todos juntos. Es un trabajo de los gobiernos locales, de la policía de la provincia, del gobierno de la provincia y fundamentalmente de la justicia, de las fiscalías. Estamos haciendo un trabajo importante con la justicia provincial, la justicia federal, la integración de la inteligencia criminal, la colaboración con el Ministerio de Seguridad de la Nación, con quien estamos implementando el programa 9010 de reducción de homicidios y con quien estamos trabajando en la reducción del crimen organizado. Nosotros no podemos poner policías en la frontera norte de nuestro país. La droga recorre 1.500 kilómetros hasta entrar a la provincia de Buenos Aires y por eso es importante el trabajo en conjunto, poder compartir inteligencia criminal, entender de dónde proviene la droga que se vende en nuestros barrios, ver quiénes son esas organizaciones criminales, trabajar con la justicia federal para poder frenar las organizaciones, como quedó demostrado en diferentes causas. Autos que se roban en el conurbano terminan cambiándose por droga en la zona norte, en países limítrofes del norte de la Argentina, que ingresa por las diferentes arterias y se distribuye en los barrios. Tenemos que trabajar todos juntos. A mí me parece que esto es lo que está repercutiendo en un sentido positivo. El viernes de la semana pasada presentamos un programa también muy importante, que es el programa Entramados, que justamente lo que se pone como objetivo es construir un sistema de control y seguimiento de los menores de cualquier edad que son aprehendidos por la policía, que son puestos a disposición del juez de menores y que lo que nosotros necesitamos es que los sistemas locales, los servicios locales de niñez, tal como la ley lo indica, puedan hacer un perfil de este menor, de su familia, de ver si este menor está en situación de calle, si este menor necesita recuperarse de las adicciones, si esta familia está en condiciones de seguir criando a su hijo o no, porque muchas veces sabemos que es la misma familia la que no supo, no pudo criarlo, y tenemos a un chico que, lejos de estar criándose en un hogar, en una escuela,
en un club de barrio, está viviendo librado su suerte en una calle y que es muchas veces cooptado por organizaciones criminales que los utilizan y que al principio entran con un hecho menor, con una trayectoria delictiva amateur y que después termina asesinando a alguien, termina preso o muchas veces termina en su propia muerte porque algún vecino lo mata cuando quieren entrar a robar alguna casa. Entonces, me parece que tenemos que trabajar juntos en este tema también. Tenemos 5.200.000 niños, niñas y adolescentes que están en las escuelas y aproximadamente aprendemos a 5.000 menores de edad por año que están en diferentes instancias de su vida delictiva. Como dije, primero con una lógica amateur, con delitos menores, y me parece que en esa instancia, frente a la primera transgresión a la ley, tenemos que poder lograr una primera sanción efectiva, que marque lo que está mal, y que haya una instancia del Estado que trate de acompañar a ese menor, a esa familia, a poder construir un proyecto de vida que esté vinculado a la ciudadanía, que esté vinculado al crecimiento personal, a poder vivir una vida plena, y que eso, lo que no nos puede volver a pasar es que como hemos transitado, nos encontremos con un homicidio, con una lesión grave y los familiares de las víctimas, sus familiares, se encuentren además de con la pérdida de la vida, con toda una situación donde ese victimario ya había sido detenido por la policía, la justicia había adoptado medidas y fue delinquiendo una y otra vez hasta que derivó en ese homicidio. Hay todo un sistema que tenemos que corregir. No lo vamos a lograr, no es algo que pueda lograr solo la policía ni el Ministerio de Seguridad, por eso es algo que estamos haciendo con todo el gabinete de la provincia, estamos haciendo con el Organismo Provincial de Niñez, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo. Tenemos que formar para el trabajo, tenemos que encontrar la manera de que estos menores vuelvan a encauzar una vida, como decía antes, apegada a la ley y a las buenas convivencias que tenemos que construir. Bueno, no quiero extenderme mucho más. Todos ustedes van a recibir o fondos específicos para comprar patrulleros o se van a triplicar los fondos del incentivo comunal y el Ministerio va a dotar de patrulleros. En el conurbano vamos a estar también conformando brigadas de motos. Hemos comprado 700 motos que van a ser repartidas en el conurbano para poder formar brigadas justamente para lidiar con los motochorros. A su vez hemos invitado a todos los municipios en estos días a que se sumen a una iniciativa que tiene que ver con controlar a las motos bitripuladas. Eso es algo que es una ley que surgió en el 2019, no es una ley que impulsamos nosotros, pero que tiene herramientas que nos sirven para lidiar con este flagelo y las vamos a utilizar. Nos tienen que solicitar ustedes en una reunión de trabajo que identificamos zonas, franjas horarias, días, y nosotros vamos a ir evaluando la implementación junto con los cuerpos de tránsito de ustedes. Así que nada más de mi parte, como siempre a disposición, y me parece que tenemos que seguir por esta senda donde logremos integrar los esfuerzos de los gobiernos locales y provinciales para poder devolver la tranquilidad a los barrios de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente los vamos a invitar a las autoridades a realizar la firma de adhesión al Fondo de Seguridad. Vamos a convocar en primer término al intendente de Ayacucho, Emilio Cordonier. Mientras tanto, invitamos a que se vayan preparando a los municipios de Balcarce y Bolívar. Muchas gracias, intendente. Es el turno ahora del municipio de Balcarce, Esteban Andrés Reino. Muchas gracias, intendente. Invitamos ahora a firmar el convenio al municipio de Bolívar, a su intendente Marcos Pisano. Mientras invitamos a que se vayan preparando los municipios de Campana y Capitán Sarmiento. Muchas gracias, intendente. Es el turno ahora del municipio de Campana. Pasa a firmar su intendente Sebastián Abela.
Muchas gracias, Intendente de Campana. Ahora es el turno de firmar a la Intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Torino Hurtado. Y les pedimos, por favor, que se vayan preparando los municipios de Castelli y Coronel Pringles. Muchas gracias, Intendenta. Sube el municipio de Castelli a firmar Francisco Echarren. Gracias, Intendente. Invitamos ahora al municipio de Coronel Pringles, su Intendente Lisandro Maskin. Y les pedimos que se vayan preparando los municipios de General Alvarado y General Guido. Muchas gracias, Intendente. Invitamos al Intendente de General Alvarado, Sebastián Gianantuoni. Muchas gracias, Intendente. Invitamos al municipio de General Guido, Carlos Rocha. Mientras tanto, se van preparando los municipios de General Pinto y Hurlingham. Muchas gracias, Intendente. Por el municipio de General Pinto, firma su Intendente Alfredo Sabatarelli. Gracias, Intendente. Firma a continuación el municipio de Hurlingham, Damián Celsi. Y se van preparando los municipios de Junín y Olavarría. Gracias, Intendente. Invitamos ahora al municipio de Junín con su Intendente Pablo Petreca. Muchas gracias, Intendente. Firma a continuación Maximiliano Wexner por Olavarría. Y les pedimos, por favor, que se preparen los municipios de Ramallo y Tordillo. Muchas gracias, Intendente. Invitamos a subir al escenario al municipio de Ramallo, Mauro Poletti. Muchas gracias, Intendente. Y ahora es el turno del municipio de Tordillo, Héctor Olivera. Mientras tanto, vamos a convocar en breve para subir al escenario a firmar este convenio a los municipios de 3 de febrero, 25 de mayo y Vicente López. Muchas gracias, Intendente. Ahora sí, el municipio de 3 de febrero, sube su Intendente Diego Valenzuela. Muchas gracias, Intendente. Ahora es el turno del municipio de 25 de mayo. Invitamos a subir a firmar este convenio a su Intendente Ramiro
Ehuen. Muchas gracias, Intendente. Y finalmente vamos a invitar al municipio de Vicente López a su intendenta Soledad Martínez. Muchas gracias, Intendenta. Firmado ya entonces este convenio de adhesión al Fondo de Seguridad. Firma, no se vaya, señor gobernador. Firma el señor ministro de Seguridad, Javier Alonso. Y ahora sí refrenda el señor gobernador de la provincia, Axel Kicillof. Los invitamos a tomar asiento. Ahora sí, para finalizar, vamos a invitarlos a escuchar las palabras del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Como bien aclaraba Javier, nuestro ministro de Seguridad, esto vendría a ser ya completar, creo que con todos, faltará alguno, pero casi todos los municipios de la provincia, la firma del anuncio y de las decisiones que tomamos y que refrendamos el 26 de marzo en la Escuela Bucetich, en ocasión también del día en el que los cadetes de nuestra policía de la provincia se estaban recibiendo grados ya de oficiales y bueno, la verdad que es una decisión que se enmarca en un contexto. Voy a hablar de ese contexto. El contexto es que nos sacaron desde el Gobierno Nacional fondos que estaban específicamente dirigidos a la cuestión de la seguridad. Se hizo de manera ilegal esa exacción de fondos, por eso estamos reclamando que el Gobierno Nacional, y lo estamos haciendo en la Corte Suprema de Justicia, nos reintegre, nos recupere los fondos destinados a las compras de patrulleros, al equipamiento de la policía, a las cuestiones tecnológicas y también a la formación y a los propios sueldos de la policía de la provincia. Ese fondo de seguridad correspondía a un porcentaje de la coparticipación, con lo cual tenía varias funciones. La primera era de aplicación específica, es decir, se trataba de un reconocimiento que comparto, pero que compartió el Gobierno Nacional y el Congreso de la Nación a través del presupuesto nacional, de que la inversión en seguridad en la provincia de Buenos Aires necesitaba un refuerzo de una magnitud que supera arcas municipales y las arcas provinciales. Es decir, que había que hacer, por la fisonomía, por la naturaleza, por aspectos cuantitativos y cualitativos, había que hacer una inversión especial y específica de mayor cuantía para reforzar la seguridad en la provincia, tanto en el conurbano como en el interior. Para eso se destinó un monto asociado al porcentaje que recibe la provincia de Buenos Aires, el índice, digamos, de la coparticipación. Esto representaba un 1,18% adicional a lo que recibe la provincia, que es un número no solo escueto, sino absolutamente injusto. Por cualquier indicador o por cualquier aspecto en que se lo mire. Ustedes saben que la provincia de Buenos Aires, por hechos históricos que nos anteceden, fue discriminada en materia de coparticipación y la dificultad del problema que esto genera está a la vista, así como queda muy claro cuál es, en términos numéricos, la discrepancia entre lo que la provincia aporta, lo que la provincia produce, lo que la provincia representa en términos poblacionales y lo que recibe luego de que los impuestos o los tributos se recaudan, ¿no? La provincia de Buenos Aires, para decirlo en números redondos, aporta aproximadamente el 40% de los recursos totales que nutren la base impositiva argentina
y recibe un 20% solamente en términos de coparticipación, en la distribución secundaria entre las provincias argentinas. Ahora, ese número es relativamente engañoso. Claramente resulta discriminatorio e insuficiente, porque aportamos el 40, recibimos el 20, ahí hay una discrepancia que representa una injusticia histórica, pero la cuestión es mucho peor, porque cuando se diseña el régimen de coparticipación, históricamente, el procedimiento se diseña en dos etapas. Una primera, que se conoce como coparticipación primaria, y una segunda, que es la coparticipación secundaria. Las provincias, todas las provincias argentinas, y por ser un país federal esto tiene lógica y además es algo que se replica en todos los países que tienen esta naturaleza, la provincia cede la recaudación tributaria. La cede, es una cesión al gobierno nacional. Es decir, que hay tributos que son producto de actividades, ya sea de producción o de consumo, que se realizan en la provincia de Buenos Aires, pero la recauda una agencia nacional, la que siempre fue la AFIP, luego ARCA, ¿no? Antes más previamente DGI, y son los impuestos, los tributos internos, los que no tienen que ver con el comercio exterior, que además los preceden históricamente. De esos tributos que se recaudan del total, que se producen en el territorio argentino, son producto del trabajo y la producción argentina y el consumo argentino, por lo tanto lo lleva adelante gente que vive en provincias. Todo eso, en algunos impuestos específicos, es recaudado por el gobierno nacional. Eso genera una masa tributaria. Esa masa tributaria es objeto de una distribución primaria. Se reparte entre la nación y las provincias. Esa distribución primaria es la que se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo. Es decir, ha caído la parte de los tributos que se distribuye entre las provincias en detrimento de lo que retiene el gobierno nacional. Es decir, que se ha vuelto más unitario y más centralista, ya de movida el reparto entre los recursos tributarios que se producen en el territorio argentino y que producen los y las argentinas. Esa distribución primaria, como decía, separa entre recursos que van a ir al gobierno nacional y los que se van a distribuir luego entre las provincias. Y luego viene la distribución secundaria, que tiene un índice de coparticipación, que es el que estoy comentando, que no solo requería una ley nueva según decisiones que se tomaron y nunca se cumplieron para revisar ese coeficiente de coparticipación que le toca a cada una de las provincias por algún criterio lógico, no el que tiene hoy, que puede ser producción, pueden ser necesidades, puede ser inequidades o puede ser población. Evidentemente cualquiera de esos índices nos daría mejor que el que tenemos hoy de 20, 22 en algunos momentos de coparticipación, que nos permite recibir una parte de la masa de coparticipación que proviene de esa distribución original entre nación y provincia. Entonces yo decía, aportamos el 40, ¿pero a qué aportamos el 40? A todo. A la parte que se coparticipa y a la que no. Y recibimos el 20 de la parte que se coparticipa. Si tomamos el total de la masa tributaria que se genera en todas las provincias argentinas, también en la nuestra, como decía recién, aportamos el 40, pero cuando vemos lo que nos llega del 100% es solo el 7. Es solo el 7. Porque hay dos momentos en donde se pierden recursos en detrimento de una distribución que yo convengo que es lógico y razonable que exista, pero no en estas proporciones. Entonces, la primera vez lo que se queda del gobierno nacional, que se ha ido comiendo recursos que iban antes a las provincias, y luego la que se reparte en las provincias, donde la parte de la provincia de Buenos Aires se ha ido reduciendo en diferentes instancias históricas, se han cedido puntos de coparticipación. La última instancia en donde ese coeficiente cambia para deteriorar lo que recibe la provincia de Buenos Aires ocurre cuando el gobernador era Armendáriz, el presidente era Alfonsín, y se resuelve que la provincia de Buenos Aires ceda una parte de los recursos que recibía a la distribución general
y en particular algunas provincias. Pero no estoy planteando aquí tirar del mantel o o repartir distinto esa masa total. Lo que estoy diciendo simplemente es que con lo que recibe la provincia de Buenos Aires se produce una situación injusta y que no alcanza. La primera discusión es cuánto recibe el gobierno nacional. ¿Y cuánto recibe el gobierno nacional y para qué? Porque cuando se forma nuestro país como un país federal, que esto tiene más que ver con los recursos aduaneros, porque en aquel momento la principal fuente de recursos era el comercio exterior. Cuando se forma nuestro país, se resuelve distribuir los recursos. Todavía no existían los impuestos como hoy se conocen a las ganancias, al patrimonio, o menos todavía al consumo, a los ingresos o a la producción en general. Así que no existían. Eran recursos básicamente del comercio exterior. Era la famosa recaudación del puerto de Buenos Aires. Eso se comenzó a distribuir entre todas las provincias argentinas. Ahora, una parte de esos recursos se los quedaba el gobierno nacional. ¿Por qué? Porque nuestro país originariamente surge como una unión de gobiernos provinciales que ceden recursos al gobierno nacional con una contrapartida. ¿Y cuál es la contrapartida? Que se ocupe de algo, que se ocupe de cosas, que tenga una intervención en diferentes áreas de la vida común de los argentinos. No se lo cede para que haga lo que quiera el gobierno nacional. Se lo cede para que se ocupe de cuestiones muy específicas que constan en la Constitución Nacional, que son deberes del gobierno nacional. No opciones, ideas, sugerencias, deberes del gobierno nacional. Y derechos consagrados por nuestra Constitución. Derechos. Derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, que tiene en esa concreción de los derechos un papel, debería tener, importante el gobierno nacional. Se borró. Hoy el gobierno nacional no hace obra pública en las provincias argentinas, ha dejado de distribuir recursos de todo tipo. Me podría pasarle, el otro día lo he hecho, una enumeración de los recursos que iban a las provincias. Y cuando digo a las provincias, como hoy se formula en términos polémicos, se dice voy a fundir a los gobernadores. Se supo que se dijo en una reunión de gabinete, pero no es a los gobernadores. Los recursos que le han sacado a las provincias argentinas son, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, consagrado por ley. O sea que es ilegal, robo se llama, apropiación ilegal de recursos que corresponden no al gobernador, no al gobierno, no a las provincias, sino a los docentes de toda la Argentina. Le han sacado la plata del bolsillo a los docentes, le han sacado la plata del bolsillo a los laburantes, a los estudiantes, con el Fondo Compensador del Transporte, por ejemplo, que era un fondo que el gobierno nacional aportaba a las provincias argentinas para aliviar el costo del boleto. Se ha hecho también lo mismo, lo propio, con incumplimientos legales, con lo que remite a la compensación que hacía el gobierno nacional a aquellas provincias que no habían cedido la caja o no habían cerrado su caja para que las jubilaciones las haga todo el ANSES. Hay provincias como la nuestra que tienen un sistema jubilatorio propio. Bueno, estaba marcado por ley, por el pacto fiscal también, por compromisos recíprocos, que el gobierno nacional distribuía recursos a las provincias que no habían cedido su caja jubilatoria al gobierno nacional. Lo dejaron de hacer. En esa situación están muchas provincias argentinas, también la provincia de Buenos Aires. O sea que es un robo no al gobierno, no al gobernador y no en abstracto a la provincia. Es a los habitantes de la provincia, los y las bonaerenses, y particularmente a los maestros y maestras, particularmente a todo aquel que toma transporte público, particularmente en el interior, a los jubilados y jubiladas de la provincia de Buenos Aires y a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires, porque retuvieron ilegalmente 750.000 millones de pesos de un fondo de seguridad que constaba la obligatoriedad de distribuirlos en el presupuesto nacional. Por eso vamos a la Corte Suprema de Justicia, que es el lugar donde originariamente hay que discutir los diferendos de este tipo entre las provincias y el gobierno nacional. Acá no hay diferendo, hay robo, a plena luz del día.
Y casi dicho explícitamente, los voy a fundir, les voy a sacar los recursos, aún siendo ilegal, los únicos recursos, y voy a cortar toda la obra pública, porque en eso también tiene obligaciones el gobierno nacional. Hoy lo vemos y lo sufrimos en rutas nacionales, 80 escuelas que nos han dejado paradas. Nosotros teníamos 1000 obras en la provincia de Buenos Aires que estaba ejecutando el gobierno nacional, sin contar las que son de convenios con cada uno de los municipios, que también el gobierno nacional, viendo una necesidad, podía firmar un convenio con un gobierno municipal, con un intendente. Bueno, esas obras también todas paradas, pero han parado escuelas, centros de primera infancia, han parado obras en hospitales, han parado las rutas, han parado toda la obra. ¿Puede el gobierno nacional hacerlo? No, no puede, porque están cumpliendo una obligación. Y son recursos que le corresponden a las provincias. ¿Y de dónde salen? Se llaman nacionales, pero ¿de dónde salen? Del trabajo, del esfuerzo, de la producción, hasta del consumo y del patrimonio. Bueno, los patrimoniales son nuestros, pero una parte, porque podríamos asociar algunos impuestos, pero ¿de dónde salen? Del laburo de los bonaerenses. Y que se ceden históricamente al gobierno nacional para que haga algo, no para que no haga nada. Entonces, yo en este sentido quiero ser muy claro. Ante esa ausencia del gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires hace enormes esfuerzos para compensar, para sustituir una deserción que se nota por todos lados. Y nuestros esfuerzos son naturalmente insuficientes para cubrir esa ausencia. Porque un país federal no es que puede prescindir del gobierno nacional, que no haga nada en el territorio, que no haga nada para la población, que no se ocupe de la educación, de la salud, de proveer libros. No puede no hacer nada. Y no hace nada. Es más, nos enteramos de que el gobierno nacional tiene un superávit, pero todas las obras están paradas. Es un superávit extraño, porque si computamos los costos que tiene no terminar la obra, y digo, los costos que uno podría asociar a bienestar, al resultado de estas obras funcionando, agua, cloaca, en cada pueblo de la provincia, el costo es inmenso. Si se lo restamos a ese supuesto superávit, vamos a ver que lo que está generando es un doble déficit, finalmente, por la obra que no se termina y el daño que eso genera, y, en segundo lugar, por los costos adicionales que genere cuando esa obra se quiera terminar. Y esto también es algo que no está suficientemente evaluado, ni medido, ni mensurado, ni computado a la cuenta de Milei. Cuando querramos terminar, nos está pasando alguna de esas obras que han dejado inconclusas, lo saben todos los que tienen alguna responsabilidad de gobierno acá. Terminar una obra que se paró durante 1 año, 2 años, es algo que a veces da ganas de decir, bueno, empecémosla de nuevo. Porque hay temas legales con quien había sido contratado, incumplimientos contractuales muchas veces, pero aún si no lo hay y la obra se rescinden los contratos, hay una dificultad muy grande para que una nueva empresa, para que una nueva constructora, un nuevo ejecutor de esa obra la pueda terminar. Porque esas obras incluyen garantías sobre una obra que ha quedado vieja, ni hablar si es intrusada, si es vandalizada, como está ocurriendo. Esta obra paralizada, la verdad es que genera costos todos los días. En materia de seguridad, nosotros no podemos darnos ni ese lujo ni un respiro. Así que la ausencia del gobierno nacional, decidimos, con un esfuerzo muy grande de los municipios y del gobierno provincial, intentar cubrirla. Y esto, la verdad que hoy tiene una concreción con quienes están presentes, ya lo habíamos hecho. La provincia de Buenos Aires sigue invirtiendo en seguridad, sigue invirtiendo en patrulleros, que es algo importante porque siempre cuento la historia y el hecho de que nadie nunca me haya marcado que había alguna imprecisión muestra que obviamente es cierto. Lo que pasa es que parece mentira. Cuando nosotros llegamos a la provincia de Buenos Aires, para tomar una parte de la provincia de Buenos Aires, pero muy densa en materia poblacional, que es el conurbano, tenemos 1.100 cuadrículas.
y teníamos un total de 790 patrulleros en estado calamitoso para cubrir 1.100 cuadrículas. Evidentemente uno puede hacer cualquier discurso sobre seguridad, pero si no pone un mango, no pone un peso, no hay patrulleros, no hay equipamiento, no hay chalecos, no hay munición, no hay tecnología, hay menos agentes de policía. Y bueno, que el discurso es simplemente marketing y verso. ¿Qué hicimos? Bueno, reconstruir, recuperar lo perdido y multiplicarlo. Durante la etapa anterior, el gobierno anterior al nuestro, en esos 4 años se perdieron 10.000 agentes en la policía de la provincia de Buenos Aires, por diversos motivos. Bueno, con esta última promoción hemos alcanzado 16.000 nuevos agentes, es decir, sustituir lo que se había perdido y comenzar a hacer crecer a la fuerza. Hoy está en curso una nueva convocatoria en la que también debemos involucrarnos en cada uno de los distritos. Una nueva convocatoria para formar parte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero es un trabajo, no es una cuestión que se resuelve en un minuto, ni chasqueando los dedos, ni con buena voluntad, y menos todavía con TikTok o con palabras vacías. Hay que hacerlo. Y es un trabajo permanente. Entonces, en ese sentido, entre las tantas medidas que hemos tomado, de 790 patrulleros, compramos 5.500 nuevos patrulleros para patrulla urbana, pero además más de 1.000 para patrulla rural. Yo diría 6.600 patrulleros nuevos en una provincia donde encontramos chatarra y además en una cantidad absolutamente insuficiente. Y bueno, ¿qué debemos hacer? Comenzar ya un proceso también de reposición. Un patrullero funcionando en la calle no es lo mismo que un auto al servicio de una familia, un auto o un vehículo que desempeña funciones en el ámbito privado, personal o familiar. Uno dice, ¿cuánto dura un automóvil? ¿Cuánto dura un vehículo? Bueno, años. Algunos tienen 10 años, más de 10 años. Bueno, un patrullero rodando, cumpliendo servicio, 2 años, 4 años de vida útil. Puede extenderse eventualmente y hay que hacerle los mantenimientos, pero no se extiende mucho más. Entonces, esos 6.600 patrulleros van requiriendo un proceso de reposición permanente y continua, además de lo que hacemos en mantenimiento. Es un elemento importante de este fondo de seguridad que estamos distribuyendo entre los diferentes municipios, la cuestión del equipamiento y particularmente los vehículos. Así que la provincia de Buenos Aires adquirió 750 nuevos patrulleros, eso se va a distribuir principalmente, no exclusivamente, en el interior de la provincia de Buenos Aires y también un fondo de más de 70.000 millones de pesos para que los municipios del conurbano bonaerense o los municipios de lo que sería el Gran Buenos Aires puedan adquirir los patrulleros también para la policía de la provincia. Junto con otras acciones que estamos llevando adelante, la de las motos, que son cambios también normativos o aplicación de normativa, que en el caso de las motos recordarán ustedes que hay 1.000, y las conocen, 1.000 motos de alta cilindrada que habíamos comprado en la gestión anterior, son las BMW de 850 de cilindrada. Luego, ahora estamos haciendo una adquisición de 700 nuevas motos de menor cilindrada para otras prestaciones que también van a estar operando en la provincia de Buenos Aires en brigadas o en bases motorizadas, así que esto tiene que ver con el anuncio que hacía el ministro con respecto a la cuestión del uso de las motos y de diferentes medidas de cuidado para impedir este delito tan habitual de motochorros. Así que, bueno, todo esto forma parte de una inversión que, para sintetizar, se realiza desde la provincia, pero se ejecuta desde los municipios. Los municipios de menos de 70.000 habitantes van a tener una triplicación en los fondos que reciben para sus policías, así que estamos hablando de un total de 170.000 millones de pesos de inversión de la provincia de Buenos Aires, que, como decía recién, importante, relevante, un gran esfuerzo, pero no implica que dejemos de reclamar lo que le corresponde a cada uno de los y las bonaerenses del Fondo de Seguridad del que nos han privado. Dicho esto, y para terminar, les agradezco a quienes hoy nos acompañan, intendentes, intendentas
de la provincia de Buenos Aires, que saben lo que es lidiar día a día con una realidad muy compleja. Recién hablaba con el intendente de Olavarría, con Maxi, lo que está pasando en toda la provincia, pero que tuvo un hito hace pocos días en su distrito de cierre de empresa vinculada, bueno, en este caso a la construcción. Ustedes saben que la construcción, desde que llegó el gobierno actual, cayó un 28%. La construcción. Bueno, la industria cayó un 12%, el consumo cerca de un 10%, es decir que todo esto está pegando en la población, en los y las bonaerenses. ¿Y a dónde recurren? Cuando tienen un problema de inseguridad, cuando tienen un problema vinculado al laburo, a los alimentos, a los remedios. Yo he escuchado decir ya de forma reiterativa y yo diría a esta altura ya con alevosía, ¿no? Decir que al Estado hay que destruirlo. Al Estado hay que destruirlo. Los que estamos acá y tenemos responsabilidad de gestión nos han votado para que el Estado funcione mejor y para que dé más respuesta. Por lo menos el mandato que creo que todos los que estamos aquí tenemos no es destruir nada del Estado, es más, es ampliarlo. No hay municipio que uno recorra y experiencia que tengamos donde los vecinos y vecinas de cada uno de los distritos no nos pidan, falta un jardín de infantes, amplíen el hospital, falta determinado equipamiento o bacheo o caminos rurales. Y eso no es menos Estado, es más Estado. Es más Estado en cada uno de los distritos. Yo no tengo duda que además cuanto más cercanos estamos a la vida cotidiana de la gente, como lo están los intendentes e intendentes de la provincia de Buenos Aires, más claridad tenemos con que hay una parte importante de las necesidades y de las dificultades que no las puede suplir la actividad privada. Ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Y para eso está el Estado, que tenemos que hacerlo de mejor manera, más eficaz, con mejor llegada, eso por supuesto, pero destruir el Estado. Romper lo que hay, imposible. Dejar de ampliarlo, más todavía, en situaciones como esta. Le estamos dando de comer a través del módulo Mesa a más de 2 millones de pibes y pibas en la provincia de Buenos Aires. Los hospitales municipales, tenemos más de 80 distritos donde el único prestador de salud es el Estado, donde el único prestador en materia de educación es el Estado. Y en esos distritos, la verdad que no hay ninguna veda, ninguna prohibición, ninguna restricción para que se instalen los privados. Es más, hay una invitación, y me consta, permanente, de los intendentes a que quien quiera tener un establecimiento educativo, de salud, una clínica, algún servicio particular, se instale. Le damos todo el acompañamiento y todas las facilidades. Lo que pasa es que por escala, por a veces también poder adquisitivo, no es rentable. Y la verdad es que es un hecho simplemente que uno describe, no es algo que estamos inventando ni que estamos polemizando con nadie. Hay determinadas actividades en determinados lugares, en determinadas circunstancias, que no son rentables y que sin embargo son esenciales. Bueno, ¿quién puede dar una respuesta a eso? El Estado. Y solo el Estado, y exclusivamente el Estado. Y esto es así en cualquier punto del planeta Tierra. En cualquier punto del planeta Tierra. Entonces me parece que es de un nivel de negación ideológica de las condiciones reales en las que vive nuestra sociedad, que después nos lleva a esta contradicción. Está este discurso de terminar con el Estado, pero cuando uno habla con los vecinos y vecinas, te piden, necesito una escuela, hacé tal cosa. Han dicho que la obra pública se puede generar a través de una recaudación, como si fuera una rifa, una kermés, o un fondito que hagan los vecinos para hacer un puente o una autopista. ¿Qué nivel de desconocimiento absoluto de la provincia de Buenos Aires, diría, de la realidad de cualquier lugar del mundo? Eso no es así, no funciona de esa manera en ningún lado del mundo. Para eso está el Estado. Alguien podrá criticar, y yo lo siento importante, conveniente escuchar esas críticas, que el Estado tiene que hacer mejor
o más o distinto, todo eso está bien, pero que no haya Estado, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién se va a ocupar de la salud de los bonaerenses en cada una de las localidades? ¿Quién se va a ocupar de la educación? ¿Quién se va a ocupar de la infraestructura? ¿Quién se va a ocupar de generar condiciones para que se radiquen empresas privadas? Con esto termino. El otro día estábamos inaugurando un tramo de la Ruta 11, hecha autopista, una obra que sale 180 millones de dólares. Hacer autopista, el tramo que hacíamos de la Ruta 11. Y se instalaba un supermercado. Un establecimiento de una de las cadenas más famosas de supermercados. Y era, la verdad, impresionante. Una gran superficie que tenía mayorista y minorista. Se daban, no sé, 30, 40 puestos de trabajo importantes para la región. Como la región, a partir, ¿no?, de la existencia de vías de comunicación mejores y más fluidas y más seguras. Entonces se pensaba que se iba a desarrollar. Hacía falta poner algún privado, el privado, que era una cadena internacional. Dijo, bueno, voy a poner un supermercado. Y decía, hablaba el responsable y decía, estamos haciendo una enorme inversión, una de las más grandes que se ha realizado. Tenía razón, era una inversión muy importante. Yo no me acuerdo, estaba con Esteban Santoro, de Madariaga. Y no me acuerdo si decía de 2 millones de dólares o 4 millones de dólares. Es una inversión relevante para un privado. No es pequeña, es una mediana inversión, es importantísimo. Y daba fuente de trabajo y prestaba un servicio, y eso lo hace un privado. No tenemos supermercados públicos. Eso lo hace un privado. Está perfecto, pero decía enorme inversión. Y sí, todos lo festejamos y lo celebramos, pero era la primera que se hacía en base a esa ruta. Entonces hagamos la comparación. La inversión era de 2 o 4 millones de dólares, la ruta salió 180 millones de dólares. Seguramente va a permitir inversiones en vivienda, en lugares de veraneo, en lugares de diversión, en diferentes instalaciones, por mucho más que los 180 millones de dólares. Pero ningún privado podía hacer la ruta. La tenía que hacer el Estado. Y me parece que nos lleva en una falsa antinomia, a una discusión inconducente, estéril. Si todo tiene que ser privado, todo tiene que ser del Estado. Son dos mentiras. Yo me animo a decir que ninguno de los modelos esos existe. Y casi me atrevo a decir que nunca existió, aun cuando existía el bloque, digamos, de la ex Unión Soviética. Tampoco era todo Estado. Entonces no existe, nos llevan a discutir cosas que no existen y que no sirven. Pero ¿cuál es el resultado? Atacar la acción del Estado. Y la acción del Estado es la acción colectiva, organizada, institucionalizada. ¿Cómo vamos a hacer para que haya una ruta? ¿Cómo vamos a hacer para controlar el tránsito? ¿Cómo vamos a hacer para prestar seguridad? Y nos ponemos de acuerdo. No quiero ponerme ni contractualista, ni teórico, ni histórico, ni discutir teorías. ¿Qué era la realidad? Bueno, a través del Estado. A través del Estado. Que da esa respuesta. Así que yo acepto críticas, sugerencias, propuestas. El Estado tiene que hacer tal cosa, tiene que hacerlo mejor, o tal tiene que ser más la prioridad. Ahora, destruir el Estado. Si yo tuviera esa filosofía y terminara con la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, yo les digo qué pasaría. Tendríamos, no me gusta la palabra, una suerte de desierto en buena parte de la provincia de Buenos Aires. Nadie podría radicarse, como pasa con las escuelas rurales, si no hay una escuela. Y después vienen los privados y hacen un barrio. Inmediatamente después vienen a pedirle al Estado la escuela, los bomberos, la comisaría, el centro de salud. O sea, no hay una antinomia, no hay una lucha, no hay una decisión que tomar. Todo mercado, todo Estado, mentira. Y se hace para destruir capacidad del Estado. Porque es cierto que hay sectores de la población que eventualmente precisan poco por su poder adquisitivo, su nivel adquisitivo, precisan poco de las prestaciones del Estado. Pero es un grupo muy minoritario. Todo el resto, para todo el resto, bueno, simplemente respetar la Constitución, que partiendo de esta realidad le da al Estado determinadas obligaciones que tenemos que cumplir. El Estado nacional, los Estados provinciales. Y consagra derechos de los individuos, derechos. Yo he escuchado a un juez de la Corte Suprema decir, ¿cómo van a hablar de que cuando hay una necesidad nace un derecho si no hay plata para cumplir los derechos? Bueno, eso no le quita el estatus de derecho.
En todo caso, nos pone a nosotros en más deuda y con más obligaciones, porque los derechos están para cumplirlos. Y en todo caso es un problema que tenemos como sociedad no haber podido satisfacer todos esos derechos. Pero eso no hace inexistentes los derechos, y menos todavía las necesidades. Conclusión, estamos haciendo un esfuerzo enorme para brindar en condiciones muy complejas, para brindarle aquello que nuestra sociedad necesita, que por supuesto es producción, trabajo, salud, educación y seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor gobernador. Vamos a invitar a subir al escenario a firmar al intendente de Saavedra, Matías Nebot. Le vamos a pedir, por favor, si vemos la firma sentados. Muchas gracias, intendente. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenas tardes.